gracias. Buenas tardes ya a todas, todos, y muchas gracias al rector y a Hugo Concha por la invitación a participar en este foro que me parece sumamente relevante. No sé si tendrá estos ejercicios de diálogo impulsados por distintas instancias, serán escuchadas por el legislativo, pero bueno, me parece que es el papel que nos toca a todas y a todos hacer desde los distintos espacios en que participamos. Arrancaría por decir que es importante saber ante qué estamos. No estamos ante una reforma al Poder Judicial en clave de justicia, estamos ante una reforma al Poder Judicial en clave política. Y eso hay que decirlo. Nada de lo que está en la iniciativa, y suscribo lo que ha escrito hace un par de días la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, nada de lo que está en la iniciativa abona a la impartición de justicia, y hay que leer la iniciativa en el panorama amplio de las reformas ante las que estamos viviendo en estos últimos meses y seguramente continuaremos viendo en la nueva administración. Y por mencionar solamente algunas, esta reforma al Poder Judicial, repito, en clave política, junto con la reforma de Guardia Nacional, de representación en el Congreso, probablemente la eliminación de plurinominales, la eliminación de algunos órganos autónomos, la ley de amparo, la ley de amnistía, la prisión preventiva oficiosa. Ante lo que estamos es ante un rediseño del Estado mexicano, un rediseño estructural de la Constitución mexicana y por ende del Estado mexicano, que podrá tener muchos objetivos, pero evidentemente el objetivo de la justicia, de la seguridad, de la democracia, no es uno de ellos. Cada quien tendrá sus propias opiniones acerca de cada una de estas reformas, que me parece que deben ser vistas en su conjunto. Ahora, entrando a esta reforma, que repito, tiene objetivos políticos, no de justicia, no es de extrañarse que se haga así. En el Estado mexicano, en 200 años de historia de nuestro país, la justicia ha sido leída en clave política. La justicia no se imparte ni se ha impartido en este país en lógica de Estado de Derecho, sino en lógica política. Claramente está la omisión de las policías, de los peritos, de las fiscalías y de muchos otros actores que tendrían que estar en un replanteamiento de la justicia en nuestro país. Y me quisiera centrar más allá de este diagnóstico en las víctimas de la violencia, que no están contempladas de ninguna manera en la propuesta de reforma. Se ha hablado ya mucho en muchos espacios de la reforma necesaria que se requiere tanto al Poder Judicial como a las fiscalías, policías, peritos, etcétera, 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 y eso, ahí están las propuestas, nos llevará lustros o décadas cumplirlo si es que lo hacemos pronto y bien. La pregunta es si el Estado mexicano, de manera conceptual el Estado mexicano, puede darse el lujo de esperar décadas o lustros para que la impunidad no ponga en riesgo la existencia misma del Estado. Hoy en día el Estado mexicano, repito, de manera conceptual, filosófica, no es la autoridad en buena parte del territorio nacional. Podemos esperar años a que la justicia sea medianamente expedita y medianamente alcance estándares o niveles propios de estados democráticos, o el Estado mexicano puede aguantar niveles de impunidad del 96, 98, 99%. El Estado mexicano, y qué decir las y los ciudadanos, y qué decir más las víctimas de la violencia de este país. La respuesta es no. El deterioro al control territorial, al poder del Estado en buena parte del territorio nacional no aguanta más tiempo, y hay que, los que hemos trabajado en terreno, ver las condiciones de vida de buena parte de la población, las víctimas de la violencia. El día de ayer veíamos 800 indígenas de Chenaló tuvieron que abandonar su comunidad ante la ausencia absoluta del Estado mexicano. A las distintas violencias que se viven en nuestro país, es decir, no nada más los asesinatos, las desapariciones, la extorsión, el cobro de piso, la trata con fines de explotación sexual, la trata con fines de esclavitud, el reclutamiento forzoso, el desplazamiento forzoso de población, el despojo de tierra y territorio. Las violencias que se viven en este país ponen en riesgo a la ciudadanía y al Estado mismo. Me parece, dicho esto, es urgente, y esto se ha venido discutiendo ya en los últimos años, la implementación en lo que se resuelve lo otro, si es que
hay voluntad política para resolver lo otro. Hasta hoy, no la ha habido, y no importa el partido que gobierne, es decir, para que no se piense que esto es un ataque político. Es decir, hemos pasado por gobiernos de distintos colores, a nivel federal, del PRI, del PAN, ahora de Morena, y en los estados han gobernado el resto de los partidos políticos. Si en algún partido político, algún gobernador o gobernadora hubiera habido voluntad por atender este asunto, en algún estado habría algún atisbo de justicia. Ahí están las cifras de impunidad en nuestro país. Si algún día hay voluntad para resolver eso, repito, nos llevará años. En el Inter, y esa es la propuesta que quisiera venir a poner en la mesa, es recurrir a lo que se han hecho en otros países en momentos extraordinarios como los que vivimos en nuestro país, extraordinarios en materia de violencias y extraordinarios en niveles de impunidad. Y es la implementación de mecanismos extraordinarios paralelos al sistema de justicia que existe en los países. La propuesta que se ha venido discutiendo por años y que el presidente actual, el presidente de la República, suscribió siendo presidente electo y después traicionó semanas antes de entrar al gobierno, es la implementación de mecanismos extraordinarios de justicia. El terminajo suele espantar o suele no gustar, el de justicia transicional, pero se puede dejar a un lado. Pero de mientras, la implementación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia que tengan como objetivo garantizar un mínimo de justicia, un máximo número de víctimas y sobre todo desmantelar redes de macrocriminalidad, política criminal y empresarial que permitan la gobernabilidad del Estado. Y esto no se logra más que con este tipo de mecanismos que descarguen del sistema ordinario de manera rápida y atraigan la gran violencia, la gran corrupción y los vínculos político-criminales en análisis de casos, en análisis de fenómenos de redes y no casos aislados. Ahí están montones de experiencias internacionales, por mencionar alguna. Recientemente en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió ya un par de resoluciones, una de ellas haciendo un análisis de 21,000 secuestros en una sola investigación, en un solo macrocaso. Aquí eso llevaría a 21,000 investigaciones que no ocurrirían nunca. En este país hay 52,000 cuerpos en espera de ser identificados. Más allá de la grave problemática para la identificación de personas desaparecidas, eso quiere decir que hay 52,000 asesinatos nunca investigados, porque ni siquiera se ha hecho la identificación del cuerpo. No se sabe quién es el muerto. Entonces, si no partimos de la idea que requerimos un diagnóstico nacional mediante comisiones de la verdad absolutamente independientes, no como las dos comisiones que se crearon en este sexenio, vinculadas políticamente, Carlos conocerá perfectamente la operación de una de ellas, vinculadas políticamente al Ejecutivo Federal, sino con absoluta independencia, como ocurre en cualquier comisión de la verdad del planeta, fuera de las mexicanas, y mecanismos extraordinarios de justicia, repito, que analicen fenómenos criminales, vínculos político-criminales, para sobre todo tener como objetivo la gobernabilidad del Estado. Es decir, no se puede pensar en una reforma de justicia si no vinculamos la justicia con la seguridad, dada la urgencia que se vive en nuestro país y la tragedia humana que implica 400,000 personas asesinadas, 115,000 personas desaparecidas en cifras oficiales. Las cifras reales deben ser del doble o del triple, cientos de miles de personas desplazadas, decenas de miles de casos de tortura y desconocemos los números en cifra, por ejemplo, de trata de personas. Cerrando esta primera intervención, quisiera decir que si no se implementan mecanismos extraordinarios que tengan como único objetivo regresar la gobernabilidad y la viabilidad del país, en verdad y justicia, y articuladas estas con las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas que ya están creadas, pero están articuladas con la Fiscalía General de la República, que por cierto se niega abiertamente a cumplir las obligaciones que por ley, por ejemplo, la ley en materia de desaparición forzosa obliga a la Fiscalía General de la República, se niega a cumplir ello. Las comisiones de atención a víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas seguirán naufragando en la inoperabilidad absoluta, como lo han hecho ya por 2 sexenios, la de Ejecutiva Atención a Víctimas y un sexenio las comisiones nacionales de búsqueda. Entonces, mi propuesta sería, y en un segundo momento quisiera abordar una segunda alternativa que tendría que ver con el derecho penal internacional, que está sistemáticamente bloqueado desde el texto constitucional
Entonces, pensar y repensar mecanismos extraordinarios de justicia como viabilidad del Estado mexicano, ya de ese nivel, sería mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, seré muy breve. Sobre la reforma al Poder Judicial que está sobre la mesa, muchas de las discusiones han centrado en los problemas de logística para implementar esta iniciativa. El problema no es un problema de logística, es un problema de fondo. Aunque se resolvieran los problemas de logística, es decir, incluso se habla de la ridiculez de llevar a rifa, entonces que sustituyan al INE por la Lotería Nacional, ahí nos ahorramos otro dinero. Es decir, el problema no es resolver la logística de la elección. La elección de ministros, jueces, magistrados, no es la solución al problema que tenemos en el país y lo agravaría aún mucho más. Ahí está el texto de la relatora especial para la independencia judicial. Bueno, dicho esto, y si el Estado mexicano no tiene la voluntad para resolver los problemas de impunidad en este país, que de menos deje la puerta abierta a buscarla fuera. Si van a hacer una reforma como la que plantean, repito, junto con el resto de reformas que pintan un futuro donde, para dar otro dato, de 115,000 carpetas de investigación de desaparición forzosa en este país, hay 35 sentencias. De 115,000, tan solo 35 sentencias. Esa es la justicia que da este país. Si el Estado mexicano y el legislativo en particular no abre la puerta a alguna otra solución mediante mecanismos extraordinarios, repito yo, de verdad y justicia, que de menos deje la puerta abierta a nivel internacional y se elimine el párrafo del artículo 21 constitucional, donde le da la facultad al Ejecutivo de reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional previa aprobación del Senado a voluntad del Ejecutivo. Si México suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que reconozca abiertamente la competencia de la Corte Penal Internacional, no con candados de previa autorización del Senado y el Ejecutivo, y si todavía quieren ser más imaginativos, que sometan, que remitan la situación de México ante la Corte Penal Internacional y que sea un tribunal internacional independiente quien venga a decir los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los vínculos político-criminales y que la justicia se alcance a nivel internacional. Si se niega a nivel nacional, repito, está la puerta internacional, pero el legislativo quiere negar la justicia aquí y afuera. Muchas gracias.